A continuación, vamos a invitar a los participantes del panel de operadores transformando y creando valor a los clientes B2B y B2C. Queremos invitar al escenario a las siguientes personas. El señor Fabián Hernández, él es presidente de Telefónica. Bienvenido, adelante. El Marcelo Cataldo, él es presidente de Tigo Une. También, adelante. Juan Carlos Archila, presidente, director de Relaciones Internacionales de América Móvil. El señor Jorge Castellanos Rueda, presidente de ETB. El señor Jaime Alberto Peláez, él es presidente de Internexa. Y el señor José Daniel Gómez, gerente general de DirecTV Colombia. Y como moderador de este superpanel tenemos al señor Fabio Gato, él es General Manager de la TAM de Netcracker. Entonces, bienvenidos a todos y yo los dejo en manos del moderador. Adelante. Hola, ¿me oyen? Buenas tardes, soy Fabio Gato, General Manager de Netcracker. Una breve introducción mía para los que no me conocen: llevo más de 25 años en el mundo de las telecomunicaciones, en el segmento TIC, no calculen la edad. Primero desde lo que era el mundo de consultoría para las telecomunicaciones y ahora desde proveedor o socio estratégico de estas empresas y señores que me acompañan. Para mí es un placer volver a estar moderando este panel, lo hice en algunos años anteriores. En este año en particular es muy rico. Tenemos participación de las empresas más importantes en el segmento TIC de Colombia. En mi caso, habiendo vivido en Colombia, sigo muy involucrado con los cambios en la industria de telecomunicaciones, más allá de mi rol en Latinoamérica, para Colombia en particular. Conozco bastante de lo que está pasando. Y quería abrir un poco esta charla. Yo creo que dentro del marco que tenemos de cómo básicamente el contexto es cómo están pasando de ser proveedores de servicios de comunicaciones a proveedores de servicios digitales y todo lo que conlleva ese cambio y todo lo que están haciendo, las inversiones, etcétera. Creo que hay también un contexto político con nuevo gobierno, con nuevo presidente, con nueva ministra TIC, con palabras que dijo ayer el gobierno, que en teoría, por lo menos a mi entender, fueron positivas, ¿no? Que el sector va a crecer un montón y va a estar apoyado. Entonces creo que no puedo centrarme y focalizarme exclusivamente en lo que es la transformación digital sin antes permitirles también a los panelistas que cuenten un poco su visión de cómo tienen que ser apoyados por el gobierno para esta transformación, para ayudarlos en esta transformación digital. Yo me anoté algunos indicadores o algunos números que seguramente van a empezar a ocasionar algún ruido acá, así que así ya empiezo a generar el panel.
porque algunos de estos indicadores pueden estar distorsionados o pueden no ser reales, ¿no? Pero lo que uno ve en el mercado latinoamericano y cómo está Colombia, Colombia es un país, es el tercer país en población en Latinoamérica, el cuarto en economía creciente en la última década, con indicadores positivos, ¿no? Con operadoras móviles que fueron incentivados en esta agenda digital y que vienen invirtiendo, bueno, los números pueden cambiar, pero más de 9.000 millones en redes y espectro solo en la década, pero más del doble desde el principio del 2000. Como cosas positivas, una penetración, bueno, más que penetración, una cobertura que se expande, ya está expandida en 3G y que está expandiendo en 4G, pero al mismo tiempo también algunos factores que perjudican un poco este desarrollo, ¿no? El tema del ARPU, por ejemplo, el ARPU, yo recuerdo cuando vivía en Colombia que estaba hace 4 años arriba, el ARPU es bueno, entiendo que todos estamos en el segmento, pero tienen que ver los revenues asociados al usuario por mes, estaban arriba del 13, en el 2015 estaban en 9, hoy están, algunas cifras arrojan el 8. Parte de esto tiene que ver también con la devaluación que tuvo el peso colombiano cuando pasó a 3.000, pero también tiene que ver con una pérdida, ¿no? Principalmente porque los usuarios están más motivados a bajar el uso del móvil, a incrementar el uso de datos, lo que termina redundando de alguna manera en no tener los ingresos que se tenían y al final si no hay ingresos no hay una fuerte inversión. De hecho, cuando miraba estos indicadores me sorprendía porque cuando lo que es Planeación Nacional hace el 2015 había lanzado el Plan de Desarrollo, estimaba un crecimiento del capital privado, de las inversiones de estas empresas privadas en más del 8%. Y lo que viene pasando, o al menos las cifras oficiales del 2015 al 2016, fue que lejos de crecer una inversión en un 8%, bajó en una cifra similar. Entonces, en este contexto, con cosas positivas y con cosas negativas que hablan de que la industria está complicada en el segmento TIC en Colombia en particular, me gustaría darle las palabras, empezando con Marcelo Cataldo, y entiendo que hará una presentación de Asomóvil, y luego vamos a unas preguntas específicas que no sé cuántas vamos a poder hacer porque arrancamos tarde, pero vamos a tratar de que sea rico el panel. Bueno, gracias Fabio, gracias Andicom por la invitación. Nosotros en Asomóvil, Claro, Telefónica y Tigo Une, decidimos hacer la apertura en nuestra introducción muy en línea con lo que el presidente Duque nos comentó y nos exaltó ayer al compromiso que necesitamos entre el sector privado, nosotros, y el sector público, el gobierno. Y habiendo estado muy en línea, creo que lo que vamos a mostrar aquí con mis dos colegas refleja bastante lo que queremos de esta industria para digitalizar el país, que es el concepto de este panel. Entonces, paso a la primera filmina, donde básicamente aquí tenemos el desafío que tiene nuestra industria. Todos hablamos de economía digital y de las transformaciones. Escuchaba al panelista anterior hablando de carros autónomos, de un montón de cosas, 4G, 5G. El resultado en nuestra infraestructura, en nuestro desarrollo como industria, es el que se ve ahí. Para el 2020, comparado con el 2015, vamos a tener 10 veces más el tránsito de datos, llegando a 800 exabytes según estudios internos nuestros apoyados por alguna información que tenemos de Convergencia Research. Eso implica soportar 10 veces el tráfico en lo que ya nos queda en los próximos 2 años y medio. Eso requiere una inversión adicional para Colombia, adicional a la inversión que venimos haciendo todos los que estamos sentados aquí, de 22 billones de pesos para el 2020. Entonces, representa un desafío muy importante el comportamiento que tienen nuestros usuarios en la economía digital y el requerimiento de datos que se va a tener. Nosotros, y le desarrollaremos en los siguientes 6, 7 filminas, tenemos 4 elementos que están totalmente enganchados, conectados y en línea con lo que nos dijo el presidente Duque en la apertura de Andicom ayer y también lo expresó el doctor Manuel en su introducción. Primero, conectar significa promover la inversión. Ya vieron en el slide anterior la exigencia de datos que vamos a tener. Entonces, queremos conectar a más colombianos y queremos conectarlos bien, como dice la ministra. Eso significa que debe existir una promoción a la inversión para que nosotros podamos poner esas autopistas digitales que se requieren para conectar a la gente.
El otro punto que también es uno de los 3 pilares del presidente Duque, la legalidad. La legalidad se transfiere a nuestra industria en seguridad jurídica. Crear una nueva red 4G, 4.5G o 5G requiere de cientos de millones de dólares de inversión y años para poder repagar esas inversiones. Para eso, en ese camino tiene que haber una seguridad jurídica que nos permita desarrollar esas inversiones. Un ejemplo que les doy en este punto, la licencia de los espectros hoy vale 10 años en Colombia y nuestras inversiones no se repagan en 10 años. El promedio de Latinoamérica es de 17 años y hay países como Chile que la licencia dura 30 años, lo que da una certidumbre jurídica de inversión. Tercero, el emprendimiento, que también es uno de los pilares estratégicos del presidente Duque, de este gobierno. Bajar las cargas. Nosotros hoy tenemos, además de los impuestos que como empresa, como entidades jurídicas pagamos, tenemos cargas a los fondos de televisión, a los fondos TIC, que sería muy bueno que estén 100% reinvertidos en nuestra industria y entendiendo que el ecosistema ahora es mucho más amplio que solamente las empresas de infraestructura en la que estamos. Y el tercer punto es una equidad. El ecosistema ha sido ampliado, hay nuevos actores, entonces una desregulación ordenada que simplifique nuestros procesos, que simplifique nuestro actuar y que permita que los dineros se enfoquen a volver a buscar la cobertura, creo que también está muy en línea. Entonces compartimos, como pueden ver aquí, el 100% de los propósitos que tiene el gobierno a nivel nacional en nuestra industria, en nuestro ecosistema. Gracias, Marcelo. Pues yo creo que siguiendo un poco con esta información, pues digamos que seguimos conectando un poco y la verdad muy honrados como industria de esa invitación que nos hizo el presidente Duque ayer de poder ser parte de esos aliados y esa alianza hacia la inversión en Colombia. Yo creo que uno de los temas que sin duda es fundamental y que yo creo que todos nosotros que estamos aquí en la industria desde hace muchos años, veo muchas caras amigas, pues sin duda es el tema de que al final del día sabemos que las telecomunicaciones es un fundamento clave para efectos, digamos, de desarrollar las demás industrias, desarrollar la economía y poder volver a tasas de crecimiento tan necesarias para el país. Y pues también yo creo que no debemos, y ayer el presidente Duque me sorprendió con su slide donde mostraba al tigrecito y al gatito. Y yo creo que es muy importante que nosotros en Colombia realmente hagamos un esfuerzo por ver las cosas como son. A veces no es tan fácil. Sin embargo, cuando uno se sienta a ver, por ejemplo, lo que está pasando en competitividad en Colombia, yo creo que tiene que ser una preocupación de todos nosotros. Una preocupación como país, una preocupación también con respecto a lo que nosotros podemos hacer como empresarios para apoyar y darle la vuelta al tema de la competitividad. Cuando uno ve, por ejemplo, indicadores como el del World Economic Forum, recientemente pues perdemos ahí 6 o 7 puntos en el ranking digital del 61 al 66, 5 lugares, no 5.5 lugares en el ranking digital en cuanto a caer del 61 al 66 entre 140 países. Otros indicadores que miden solamente la parte de conectividad, inclusive nos muestran aún peor, estando en lugares del nivel de 58 entre 63 países medidos. Esa tiene que ser una pasión y una preocupación de nosotros como industria y sin duda nos va a llevar a esa invitación que nos hacía el presidente Duque en cuanto a esa alianza entre el sector público y el sector privado, de hacer las inversiones necesarias, de competir invirtiendo en crear unas redes robustas y conectar al 100% a todo el país, a conectarlo bien, porque eso es al final del día lo que va a hacer el motor y va a permitir que la innovación venga. Y pues sin duda lo que está hoy tema de conversación en todos estos foros, pues es la transformación digital, es la creación de un ecosistema digital, es el hecho de que nosotros como colombianos comencemos a pensar qué es lo que tenemos que hacer diferente para competir a nivel global y crecer. En ese sentido, ahí está bien.
En ese sentido, digamos, pues lo que yo creo que fue bastante impactante, y lo creemos así en Asomóvil, pues es que la realidad del gatito nos dice que el nivel de penetración y la masificación del acceso a Internet móvil realmente sigue siendo un reto para Colombia, y sin duda, pues yo creo que tenemos ese compromiso un poco de ver cómo podemos hacer más eficientes las inversiones, aprovechar un poco ese proceso de desregulación, todo lo que se ha venido hablando en estos últimos par de días en cuanto a lograr mejorar en ese indicador y apoyar lo que decía Marcelo hace un momento, el tema de la equidad, lograr que ese sea una herramienta para la equidad. Fabián. Muchas gracias, buenos días a todos y buenos días a todos los panelistas. Un orgullo compartir con ustedes acá. Y es que precisamente para este sector el entorno económico ha tenido unos impactos muy importantes y, como suele decirse comúnmente, hemos tenido vientos de costado. En los últimos años el sector ha venido decreciendo, hemos tenido un impacto negativo en la moneda, como todos ustedes saben, tuvimos una depreciación de la moneda cercana al 80%, lo cual obviamente genera un impacto directo en los costos de la industria, genera un impacto directo en la inversión, genera un impacto directo en la dinámica de consumo. Y eso se refleja en los números de inversión en los últimos años. Desde el 2013 la inversión del sector viene cayendo. Luego estamos en un panorama que nos obliga a pensar cómo vamos a nosotros a establecer de verdad una agenda para poder reactivar el sector. Y es lo que nosotros estamos como gremio y como operadores activos de apuesta de largo plazo queriendo activar en esta oportunidad. Y obviamente esto que no suene una diapositiva llorona, pero sin lugar a dudas hay algunos puntos de dolor. ¿Y cuáles han sido estos aspectos que a nosotros como inversionistas, como operadores que queremos apostar en el largo plazo, han sido los aspectos que creo que tenemos como retos para remontar? Lo primero, altas cargas tributarias. Cuando uno ve impuestos sobre el consumo, es un aspecto que tiene que remontarse, es un aspecto que ayer precisamente el presidente de la República también se ocupaba del particular, sobre el cual es necesario bajar los costos y el impacto que hay ahí. Y hay un tema muy importante de competitividad que tiene el país, y es las cargas tributarias sobre los bienes de capital. Los bienes de capital hoy por hoy, el IVA que hacemos en las inversiones de bienes de capital no es descontable. Luego eso, cuando nosotros miramos el retorno de las inversiones, la posibilidad de poner una propuesta de valor mucho más atractiva, se convierte en un obstáculo. El segundo elemento, como ya lo mencionaba, es la devaluación del peso. No me voy a detener ahí. La reversión de activo fue, sin lugar a dudas, un impacto negativo para la inversión. Dos de los más grandes operadores del país tuvieron que pagar 4.7 billones de pesos, con lo cual, por un cambio de reglas en unos contratos de largo aliento, luego de 20 años, se cambian las reglas y es un impacto absolutamente negativo para la inversión del país. La falta de continuidad y focalización de los recursos públicos, cuando uno mira en un horizonte de largo plazo, no es un juicio a la destinación de los recursos, sino la focalización de los mismos. Si el horizonte, la meta del país es la penetración, la meta del país es su digitalización, pues obviamente el caso de negocio se tiene que hacer para que los recursos correspondan a ese fin. Cuando también vemos nosotros las cargas regulatorias y las altas contraprestaciones, ya creo que hemos repetido en distintos escenarios los estudios que se han hecho, donde vemos que el sector puede tener unas cargas menores, con lo cual no implica que vaya a tener un menor desempeño de inversión o menor desempeño de digitalización, con lo cual yo creo que ahí hay una gran oportunidad. Los problemas de asequibilidad, sin lugar a dudas, es un elemento de los cuales nos tenemos que ocupar. Eso nos duele por el lado del consumo. Es necesario reconocer que hay poblaciones y territorios que no tienen la capacidad de pago para poder adquirir algunos servicios. Luego es importante que exista una política pública que responda a esto. Y por último, la inestabilidad jurídica. La inestabilidad jurídica que, vista de todas formas, desde lo cualitativo como lo cuantitativo, ya mirábamos ayer la cantidad de resoluciones y normas que el año
2010 al año 2016 se han dado en el país, y lo cualitativo también, cuando no hay reglas claras de cómo se va a desempeñar la inversión, obviamente son aspectos que nosotros consideramos hoy son los puntos de dolor de la industria. Para cerrar nuestra introducción, queremos enfocarnos en contarles a ustedes los 3 puntos que son nuestra propuesta para impulsar el desarrollo digital, y es la agenda conjunta que iniciamos ayer a trabajar con el ministerio y se lo presentamos a la ministra. La seguridad jurídica, la promoción de la inversión y la optimización de recursos para cerrar la brecha digital. Les doy un resumen de la primera. Plazo en seguridad jurídica, plazo para el uso del espectro a 30 años. Ya les comenté que en nuestra realidad hoy son 10 años, y en 10 años, con todos los contextos numéricos que ya presentaron mis colegas, no se repaga la inversión. Necesitamos una visión más lejana para poder entender cuándo y cómo se repagan las inversiones que hacemos para conectar a los colombianos. La habilitación general para incluir a todos los servicios de la TIC, incluyendo la televisión cerrada. Hoy tenemos reglas distintas en esquemas distintos, y el ecosistema de las telecomunicaciones es uno solo. Hoy miramos televisión o nos entretenemos en el celular, hacemos comunicación vía Skype o cualquier otro software a través del computador. Entonces, hoy la tecnología es agnóstica, entonces la regla tiene que ser transparente igual para todos. Preventic para promover la autorregulación, hablamos de una simplificación normativa, de desregular el ambiente. Hoy nos ubicamos, como decía Fabián, 123 de 137 en las cargas tributarias según el Foro Económico Mundial. Tenemos una gran oportunidad, y ese dinero es importante también aclararlo aquí como industria. No es para que nosotros como industria nos llevemos a nuestro bolsillo, es para poder invertir más y conectar más y ganar en tener más clientes que consuman más. Entonces, revertir ese dinero en el colombiano para poder establecer las conexiones. El panelista anterior hablaba de las redes 5G. Ahí tienen 2 números de cuánto va a costar una red 5G en el Reino Unido o en los Estados Unidos. Hablamos de miles de millones de dólares, porque la concentración de antenas o zonas que requiere 5G para levantar la velocidad a 1 GHz, que es la promesa tecnológica, requiere una inversión otra vez más acelerada. Pero nosotros todavía tenemos redes 2G, redes 3G, las redes 4G en Colombia llegan al 30% de penetración, que es 10% por debajo del promedio de Latinoamérica, y todo eso sigue en nuestra estructura de costos, impidiéndonos de movernos a una velocidad más rápida que nos permita conectar a más colombianos. Yo creo que si podemos obtener unas condiciones que le den garantía a los inversionistas, a esa invitación de la alianza público-privada, de buscar que sea justamente la inversión privada la que desarrolle la infraestructura. Desarrollar la infraestructura, estamos convencidos de que es el mecanismo en el cual realmente se puede lograr ese desarrollo de esa economía digital. Y en ese sentido, pues hay varios elementos que vale la pena mencionar con respecto a la promoción de la inversión. Hablábamos un poco sobre el tema de espectro, la necesidad, digamos, y pues el panelista anterior también hablaba de la tremendo retraso que traemos en el tema de hacer las asignaciones de espectro, poner ese espectro a ser utilizado para el usuario, para el bienestar del usuario, para que haya la suficiente capacidad que genere la innovación. Un poco el concepto ahí es que una vez se han dado las inversiones en un ambiente de competencia por infraestructura, sin duda que van a venir las ofertas, y sin duda que va a darse el hecho de que las empresas y las personas comiencen a pensar cómo o pongan esa infraestructura a ser utilizada de la forma más efectiva y que sea una generadora de crecimiento en la economía. Por otro lado, pues Colombia también tiene otro reto, no solamente superar el reto del espectro, sino superar el reto tecnológico. Sin duda, por ejemplo, tenemos que avanzar más rápido, nos estamos retrasando, por ejemplo, en el uso de tecnologías como 4G o tecnologías de conectividad de banda ancha al hogar. Tenemos que lograr eso que llamó el presidente Duque, esa última milla, lograr que esa última milla sea
buena, de alta calidad, que genere realmente esos nuevos servicios. En ese sentido, la actualización tecnológica, y hablábamos un poco, Marcelo lo mencionaba, el buen uso de esos fondos, de ese dinero, que es de todos nosotros, de todos los usuarios, pagamos ese dinero para que vaya al fondo TIC, para cerrar esas brechas, para buscar que esos lugares del país a donde hoy en día no existe el incentivo económico para llegar, lleguemos y le prestemos servicios al 100% de los colombianos. Y esa actualización tecnológica es fundamental. Hoy en día Colombia, por ejemplo, tiene un nivel de conectividad de segunda generación mucho más alto que el de otros países. Tenemos que superar eso, tenemos que llegar con esa última milla. Y por último, pues nuevamente hablar un poco del tema de las cargas tributarias y contraprestaciones. Ese dinero, la forma virtuosa de utilizar ese dinero es que ese dinero de la industria regrese a los usuarios, que sea beneficios a los usuarios. Así que ahí tenemos oportunidades enormes. Hablábamos ayer de que realmente tenemos una gran base de los colombianos que no están conectados y que tenemos esa oportunidad de usar ese dinero de una forma más efectiva y que no se vaya a hacer otro impuesto para todos nosotros los colombianos. La última palanca que nosotros proponemos para poder cerrar la brecha digital es la optimización de los recursos. Y esta la concretamos de la siguiente manera. Lo primero es, nosotros sabemos que hay unos multiplicadores del crecimiento y multiplicadores de desarrollo. Y ese gran multiplicador que tiene el sector es el de la inversión. Se deben potenciar los recursos de un fondo único para poder generar la oferta y demanda. Y aquí hay, digamos, hay una asignatura pendiente que tiene el sector en total, y es que no hay desarrollo de APPs en el sector por falta de una reglamentación. Es importante que reglamentaciones de esta naturaleza vengan para que pueda existir una dinámica de inversión totalmente distinta. La inversión privada del sector es una palanca bastante importante. Este es un sector que en los últimos 10 años ha invertido cerca de 40 billones de pesos. Luego eso es un eje que nosotros consideramos bastante importante. El otro elemento de optimización de recursos para el cierre de la brecha digital es el fondo único. Yo creo que contar con un fondo único nos va a ayudar a focalizar los recursos, la continuidad de los programas y obviamente a potenciar el impacto del desarrollo de programas que vayan unidos a este objetivo. El otro elemento que es una herramienta que ha estado pero no ha sido profundizada en su uso, y es la ampliación de cobertura con cargo a contraprestaciones. Y aquí en realidad yo creo que la asignatura pendiente como país que tenemos en ciertas zonas, en zonas rurales, se puede cerrar de manera importante si con cargo a estas contraprestaciones podemos focalizar recursos donde más se necesitan, y este es un elemento que se puede usar y va a generar los beneficios esperados. Uno que ya mencionaba sobre el traslado de beneficios a los usuarios: es necesario que exista subsidio a la demanda, no a los operadores, sino a la demanda a los usuarios, dirigido en aquellos lugares donde por problemas de asequibilidad no se puede llegar a tener acceso a los servicios, y poder enfocar los recursos ahí. Una política sobre eso, de los recursos del Fondo Único, sería muy importante. Y uno ya que nos repetimos mucho es el tema del regulador único. Un regulador único e independiente que permita actuar acorde con las políticas públicas que están dadas de manera general. Yo creo que eso va a ser bastante importante, unas políticas públicas inteligentes que correspondan a la dinámica de digitalización del país y a la dinámica de crecimiento que el país requiere en estos momentos. Luego, esos son los puntos que nosotros proponemos, y esta era la última palanca que queríamos compartir. Muy bien, gracias. Después les voy a hacer una pregunta. Terminamos con la presentación del resto de los panelistas. Tienen todo el tiempo, que se robaron todo el tiempo a su móvil, así que no se sientan culpables. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Realmente nuestros colegas de la mesa que participan en Asomóvil y tienen un enfoque bastante marcado del celular han hecho una muy buena resumen de la situación que tenemos en este momento. Yo quisiera insistir sobre ciertos puntos en esta coyuntura de cambio de gobierno y con lo que estamos oyendo en este Congreso, que ha tenido unas revelaciones importantísimas. Estamos todos expectantes y optimistas. Ayer el presidente llegó directamente de una manera muy convincente, muy conocedora del tema, y con un equipo nuevo que conoce este tipo de temas,
puso un objetivo importante en la mesa y abrió la discusión de otros temas, un objetivo importante de conectar al 100% de los colombianos, de mejorar la calidad de esas comunicaciones y utilizar esto como base para el desarrollo del país. Y tuvo la voluntad de poner en la mesa algunos de los temas críticos en la discusión, como es el nivel de la regulación, el nivel de las cargas tributarias, la utilización de los recursos públicos y armar el esbozo de una política pública. Eso realmente para todos los que estamos en la industria e interesados en este tema es música para nuestros oídos, realmente, como les digo, nos ponen una tónica realmente optimista. Y como dije, nuestros colegas que están asociados en Asomóvil, que tienen la mayor parte de la participación del negocio móvil en Colombia, han hecho todo un panorama y una serie de planteamientos muy explícitos que espero, como todos los interesados en la industria, el gobierno acoja con el menor beneplácito. Ahora, partiendo y como representante aquí de ETV, que es una empresa que tiene servicios móviles, pero que su prioridad, la esencia de su negocio, está en las redes fijas, que son complementarias en la medida que todas estas tecnologías realmente son caminos alternos para llegar a un momento determinado. Quiero enfatizar que en algunos aspectos el esfuerzo que hay que hacer en esta industria, lo que diferencia a esta industria del resto de las industrias, yo he trabajado en otras y me ha sorprendido terriblemente, es el esfuerzo que hay que hacer en las inversiones. El CAPEX en esta industria es de unos montos extraordinarios. Ustedes oyeron algunos relacionados con la operación móvil hace unos minutos. Déjenme decirles que en la empresa en la cual tengo el honor de trabajar hoy en día, se hizo en un intermedio, en un periodo de 3 años, se hizo una inversión de más del 50% de los activos. Es difícil pensar en una industria que sea intensiva en capital y que tenga que hacer un esfuerzo de esa categoría. El segundo reto que tenemos es la combinación de la rotación de los usuarios con el deterioro del ingreso promedio por usuario, el ARPU. En los últimos años hemos visto pues, unos churns, unas tasas de cambio entre las diferentes empresas o migraciones a otras tecnologías que nos ponen unos retos muchísimo más exigentes que el que hay en otro tipo de industrias, incluso industrias de infraestructura que no tienen ese tipo de presión de seguir. Alguien se ha referido a la industria de telecomunicaciones como un caso particular de la muerte por inversiones, death by CAPEX. El esfuerzo es extraordinario y nuestros colegas lo resaltaron de una manera muy convincente. Y al mismo tiempo, en los últimos años, en los últimos 2 o 3 años, 3 años en particular, hemos visto ese deterioro del ingreso. Entonces, obviamente, eso es una tijera que si queremos llegar a estos objetivos que el gobierno ha plantado de una manera clarísima y muy convincente, hay que hacer un esfuerzo en arreglar toda la estructura del sector en lo que tiene que ver con regulación, con tributación, con objetivos específicos y en la forma como todos colaboramos para hacer de esa cadena que empieza con el cliente, sigue con el telco, tiene sus aliados, por encima está el gobierno con sus regulaciones y sus impuestos y sus temas tributarios y de otros aspectos para hacer realmente ese ecosistema digital que todos estamos aspirando, que el mundo globalmente se está moviendo hacia esos ecosistemas digitales mucho más integrados y cómo hacemos ese reto, cómo cumplimos con ese reto en esas condiciones tan difíciles que tenemos en este momento. Gracias. Muy buenas tardes a todos. Como dicen mis colegas, los que vamos quedando de último nos vamos quedando sin mucho más que aportarles. Sin embargo, para no volverme repetitivo, en particular Internexa tiene acá presente además a todos sus clientes principales, que son mis colegas, y nosotros sufrimos de alguna manera el coletazo de lo que ellos vienen sufriendo y lo que ya ha sido planteado acá. Continuamos en el país haciendo permanentes inversiones y viendo cómo el tráfico, lo hablábamos hace un rato, el tráfico crece y crece y crece, pero el ingreso no crece. Y ese es un fenómeno con el cual nosotros tenemos que convivir, pero por el cual necesitamos y estamos pidiendo la ayuda del gobierno para que de una u otra forma pueda contribuir a esto. Yo quiero hablarles también de un tema que apalanca todo este crecimiento y que puede servirle al gobierno y sobre el cual debería trabajar el gobierno,
y es sobre la educación. Y la educación no tradicional como la conocemos hoy, sino la educación empezando por enseñarle a los maestros de las escuelas sobre el mundo digital, explicarles para que ellos tengan con sus niños desde el comienzo una educación más sana, más moderna, que haga que el país sea más competitivo. ¿Qué necesitamos nosotros? Nosotros necesitamos clientes, y los clientes más importantes que vamos a tener son los clientes que están empezando su vida hoy en día, nuestros hijos. Entonces, en ese orden de ideas, el gobierno tiene que definir unas políticas muy claras para que las universidades se dediquen a la preparación adecuada y razonable de los maestros, para que se pueda invertir en este sector de alguna manera con tranquilidad, sabiendo que el uso de los sistemas y de los equipos y de los smartphones va a ser un uso racional, un uso inteligente y un uso productivo. Y por otro lado, debe comenzar a generar también una cultura desde el mismo gobierno hacia la digitalización. O sea, nosotros tenemos como país que empezar a dejar de pensar en que tenemos que poner la huella en cada documento que firmamos, en que hay que mandarlo a la notaría a autenticarlo, en que fuera de eso hay que ponerle un sello, cuando ya en el mundo existen mecanismos certificados digitales que hacen que todo sea mucho más práctico y mucho más fácil. Entonces, como este ejemplo, hay muchos otros. El gobierno ha venido haciendo algunas cosas, pero estamos muy lejos de tener una economía verdaderamente digital. Y ahí también tiene que haber un cambio en materia jurídica que nos permita, como sociedad, avanzar. Entonces, esto es todo un ecosistema que poco a poco se va a ir engranando, pero que necesita arrancar desde el gobierno y que necesita llevar al gobierno a cambiar y a transformarse, y por lo menos hemos visto en la charla de ayer del presidente, un presidente que finalmente pareciera que entiende de este negocio y que estamos seguros nos va a apoyar. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera darles un poco una visión de la industria de televisión por suscripción. Asomóvil creo que dio una muy buena visión, y nuestra visión está muy alineada. Los tres pilares sobre los cuales trabajamos y sobre los cuales vemos cómo fortalecer el sector y cómo desarrollar el sector coinciden mucho con Asomóvil. Y aprovecho para darle algunos ejemplos también de una industria que va muy de la mano con toda la parte que Asomóvil maneja. En el marco institucional pro inversión, definitivamente el DNP en su estudio del 2016 ya nos dijo, hace falta 94 billones de pesos invertidos a lo largo de 14 años para cerrar la brecha digital. Eso no va a pasar si el gobierno lo hace por su cuenta, si el Estado lo hace por su cuenta o si la empresa privada lo hace por sí solos. Tenemos que trabajar juntos, y la única forma de que esto suceda es si tenemos un marco regulatorio que promueva la inversión. ¿Y cómo podemos hacer eso? Ya lo hablaron, yo creo que muy claro, el regulador único va a dar una claridad en las reglas, va a dar una sola voz que regule a tecnologías de forma horizontal que ya hoy están convergiendo. Ya la televisión viene por el internet, viene en el celular, viene en los móviles. Ya no podemos hablar de tecnologías separadas, tenemos que hablar de una sola regulación, de un solo regulador. Y como lo dijeron el Fondo Único, yo les quiero dar el ejemplo un poco en la televisión. El fondo de las TICs está alrededor del 2.2% de los ingresos brutos de la compañía. El de televisión, dependiendo en qué ciudades operes, puede estar desde el 4 hasta el 6%, dependiendo si operas en ciudades más grandes. Entonces, tenemos dos fondos con dos cargas completamente diferentes, asimétricas, y al final los dos fondos se separan, y estos fondos al final no se utilizan. Al final del año van a Hacienda y no se retornan a la industria, no se retornan a la inversión en la industria. Creemos que la creación del Fondo Único, el DNP también hizo un estudio sobre esto, hizo un cálculo, 1,96 podría ser la tasa única a este fondo, que permitiría financiar tanto a la televisión pública como la inversión en el sector para el desarrollo de las telecomunicaciones. Por el lado de la desregulación, yo creo que también el presidente lo habló muy claro ayer, y creo que no podemos estar más de acuerdo, revisando las cargas existentes, pero haciendo un análisis costo-beneficio que vaya más allá de ver el tamaño de un fondo o el tamaño de cuánto se está recaudando por estas tasas. Lo importante es ver cuánto está impactando esto en la economía del país. Tiene que tener una visión mucho más amplia.
y tenemos un ejemplo muy cercano en México. En el año 2014 hubo un cambio de regulación muy importante y en el 2015, después de estos cambios, la economía del país creció 2.5% y la industria de telecomunicaciones creció el 9.5%. Entonces, una apertura y una desregulación sí pueden generar inversión y tenemos muestras en nuestro continente, en mercados donde nosotros operamos también. Entonces, al final del día, queremos creer que la inversión se puede dar, necesitamos trabajar juntos, pero finalmente un inversionista quiere tener un plazo largo para trabajar, pero también quiere tener seguridad jurídica con eso. Y yo les voy a dar dos ejemplos muy particulares de la industria de televisión paga, donde eso está realmente bajo cuestionamiento. El primero, el must carry, es la obligación de transmitir las señales nacionales y regionales sin transferir costos al usuario final. Eso es una obligación que tenemos y lo hemos venido cumpliendo durante 17 años, pero esto está bajo cuestionamiento y se ha escalado hasta la CAN. Entonces, necesitamos seguir trabajando no solo a nivel local, sino a nivel internacional para garantizar de que se siga respetando las normas que tenemos hoy. Y yo creo que otra cosa que ha venido creciendo en los últimos años son las sociedades de gestión colectiva, que nosotros somos los primeros en reconocer el derecho de propiedad intelectual, pero también las cargas que estas sociedades de gestión colectiva han venido imponiendo, y no solo es una, son muchas sociedades de gestión colectiva, han venido imponiendo sobre los servicios no solo de televisión, sino ya están viendo hacia otros servicios, se generan unas cargas que son perversas ya hasta cierto punto, porque lo que hace es aumentar el costo y no hay ningún beneficio ni para los autores, para los compositores, ni para la industria, y al final la suma de esto netamente es suma de costo. Queremos probablemente más transparencia en la fijación de esas tarifas, estar seguro para qué se usa ese dinero y obviamente que los derechos tienen que respetar todas las excepciones que hay en las leyes. Yo creo que esas son tres formas como podemos a fomentar el desarrollo en la industria. Hola, muchas gracias. Me quedo un poco con todo lo que dijeron, ¿no? Y no puedo pasar a las preguntas que tenía previstas de digitalización porque quiero dar un cierre a lo que presentaron en este momentum que hay con un nuevo gobierno y donde se explayó con, digamos, de todos unilateralmente cuáles son los retos que tiene este nuevo gobierno para poder impulsar el desarrollo de esta industria. En lo último que mencionabas, y porque fuiste el último, ahora es primero, así tenés más tiempo, José, te quería preguntar que creo que hay dos peticiones concretas, ¿no?, al gobierno en cuanto a lo que es las cargas. Una es que se está pagando más en Colombia en promedio, porque el promedio de la TAM es 1, creo, 1%, y aquí tú mencionaste 2.2. 2.2 para el fondo TIC. Para el fondo TIC. Y a su vez, lo que va al fondo TIC no viene a la industria, o sea, va haciendo a otro lado. Correcto. Entonces, ahí la duda que tengo es, ¿por qué pensamos que, cuál es la relación directa? Es decir, los fondos vuelven a la industria, esto genera mayor desarrollo en nuestra industria. ¿Por la conectividad? Bueno, yo creo que la inversión, como vemos, viene decreciendo en el sector en los últimos años. Si continuamos en esa tendencia, seguimos subiendo los costos, por otro lado, jamás se va a reinvertir ni por parte del Estado ni por parte de las empresas en el sector. Entonces, yo creo que tiene que ser de lado y lado. No solo que el Estado reinvierta en el sector, sino que las empresas reinviertan. Yo creo que ahí viene el rol dual que podemos tener nosotros como industria y que puede tener el Estado y trabajar, yo creo que de forma conjunta. Entonces, una regulación donde esas cargas se van aligerando y le dan más oxígeno a las compañías para trabajar y seguir invirtiendo y revertir esa tendencia donde la inversión va decreciendo año a año. Y un impacto directo positivo en volver a incrementar las inversiones. Es la única forma de llegar. Yo no veo cómo llegamos a esa inversión en 14 años de 94 billones si no lo hacemos de esa forma. Y que no se devalúe de nuevo. Hoy estaba mirando en mi país, hay una devaluación del 30% en 24 horas. Acá tuvieron una. Espero que no sea otra devaluación. Fabián, una pregunta. Estaba viendo, y para cerrar este tema, hay un manifiesto que sacó Telefónica, que es el nuevo pacto digital, una digitalización centrada en las personas, etcétera, que tiene varios capítulos muy interesantes, habla de conectar la vida de las personas, generar confianza en los datos, etcétera. Hay un capítulo que es el quinto o el último, que habla de modernizar los derechos y las políticas. Tiene que ver con todo esto que estamos pidiendo, tiene que ver con esto jurídico que decíamos, para que
para fortalecer y fomentar, digamos, que se conviertan en proveedores digitales? Totalmente, tiene que ver con esto. Ya creo que una parte Marcelo y Juan Carlos lo ponían sobre la mesa y es el tema de seguridad jurídica. Yo creo que ahí era, creo que tú, en el tema de seguridad jurídica, yo creo que el entorno económico hace y digital hace que el marco institucional y jurídico tenga que actualizarse. Luego es necesario no más regulaciones, sino simplificar la regulación. Ya hoy la Comisión de Regulación tiene un proyecto caminando sobre el particular, pero obviamente aquí la velocidad es importante. Es necesario simplificar la regulación, eliminar regulaciones. Creo que debe existir una tarea por parte nuestra grande también de autorregulación. Yo creo que ahí puede haber un aporte también grande de todos como compañías, ver aquellos espacios donde exista la posibilidad de autorregulación y de manera transparente, pública y con rendición de cuentas, caminar en esa línea, pero sin duda alguna tiene que ver con eso. La propuesta de Telefónica es entender que hay un proceso bastante importante como es la digitalización, es una oportunidad para todas las personas, para la sociedad y para los países, y que pone unos retos institucionales, y uno de ellos es el tema de regulación. Y la regulación no tiene que ser una palanca, no un obstáculo que permita poder obtener todos los beneficios de la digitalización. Muy bien. Cuando hablamos de desregular, y perdón que quiero darle un ejemplo concreto a la audiencia, porque a veces que hablamos de desregular y queda como muy arriba. Un ejemplo, en la industria de la telefonía móvil, desde el 2011 hasta el 2017, hemos recibido 18 regulaciones por el tema de hurto de terminales. 18 regulaciones en donde hemos invertido más de 20 millones de dólares todo lo que estamos en el negocio móvil para ajustar los sistemas, ajustar la plataforma, cambiar los contratos, etcétera, etcétera. Y el resultado es que el hurto de terminales sigue siendo con un porcentaje variable un poquito en el año, más o menos lo mismo. Sigue siendo igual. Porque la industria es un eslabón en la cadena. Entonces, 18 regulaciones versus pensarnos hacer una y dejarla de largo plazo, es para dejar el ejemplo de lo que hablamos de desregulación. Muy bien, gracias, Marcelo. Me voy un poquito ahora, ya hablamos de los retos que tiene el gobierno y lo que estamos pidiendo. Desde el punto de vista, y por ahí voy a Juan Carlos, desde el punto de vista como prestador de servicios digitales, como DSP, ¿cuáles crees tú que son los desafíos que tiene el país, más allá del gobierno, el país en materia de desarrollo, adopción, uso de tecnología para el incremento de la productividad empresarial? Pues sin duda, un poco siguiendo a lo que hablamos recientemente, pues yo creo que tenemos un retraso importante en cuanto a la infraestructura que tenemos que superar, llegar con esa última milla de alta velocidad, sea inalámbrica o sea a los servicios fijos, a los hogares y a las empresas. Yo creo que eso es algo que tenemos que superar para que realmente se tenga la capacidad de poder aplicar y usar esas herramientas. Difícil sacar un tornillo si no tienes destornillador. Yo creo que lo segundo es realmente trabajar en lo que tanto se ha hablado. Recientemente he estado en varios congresos de diferentes industrias, algo que he hecho un poco de menos aquí en Andicom. Yo creo que ojalá en próximas ediciones de Andicom podamos ver a personas, empresarios de otras industrias y que realmente no seamos nosotros mismos hablándonos a nosotros mismos. Creo que hay un esfuerzo muy grande en cuanto a ese famoso término de la transformación digital, que a veces esos términos se van acuñando y todo el mundo los dice, pero realmente no agarran profundidad. La transformación digital no es nada diferente que una transformación de la forma de pensar. Y yo creo que Colombia está necesitando ese cambio en la forma de pensar. En pensar en que el tejido, ese sistema nervioso, como de hecho lo habla nuestro gran jefe, el ingeniero Slim, el sistema nervioso que constituye las telecomunicaciones en los países termina siendo ese mecanismo que hace que un país pueda operar bien, que su economía pueda operar bien, que tengamos las eficiencias y la competitividad necesaria.
pero eso requiere de un cambio en la forma de pensar. Alguien mencionaba aquí el tema de la educación, 100% de acuerdo, tenemos que comenzar a pensar cómo ese mundo de los datos, esa conectividad, el Internet de las cosas, esa gran cantidad de información que somos capaces hoy en día de generar, transmitir, guardar y procesar, términos como Big Data, términos como inteligencia artificial, todos esos elementos que estamos trabajando, que se están trabajando en el mundo, tenemos que adoptarlos, traerlos y hacerlos una realidad en Colombia. E insisto, el tema empresarial en particular, que yo creo que es donde sin duda hay un reto muy fuerte de usar esas herramientas, es lo que nos está seguramente haciendo falta. Resumen, infraestructura que genera innovación que genera competitividad. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Tomando lo que estás diciendo, yendo para esta parte del panel, por ahí Jorge, si tú tuvieras que resumir, más allá de lo que comentó Juan Carlos, los drivers, los motivadores que hacen que una empresa de telecomunicaciones en Colombia afronte todo un camino para convertirse en un proveedor de servicios digitales, ¿qué más echas en falta de lo que comentamos? ¿Cuáles son los principales drivers que hacen que una empresa como ustedes tome la decisión de iniciar un proyecto de transformación digital? Magnífica pregunta. Estoy asustado porque estoy completamente alineado con lo que están diciendo mis colegas y me preocupa que la Superintendencia de Industria venga aquí a regularnos el pensamiento. Esto es malo porque el panel no es divertido, así tengo que poner una pregunta que genere un problema. Normalmente somos competidores acérrimos en todos los diferentes temas que tenemos. Entonces, esto no lo hemos preparado a este nivel, quisiera aclarar. Yo creo que el reto que tenemos ahorita de realmente hacer una transformación digital es un reto que trasciende la industria en todo sentido. Simplemente para medio ponerlo en contexto, porque podríamos hablar horas de eso. Con el fin de la bonanza de los commodities, Colombia vio caer su ingreso y en este momento estamos convertidos en una economía que fundamentalmente depende de 4 productos fundamentales, 4 grandes productos: petróleo, carbón, flores y otras cosas, puros commodities con muy poquito valor añadido. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de entrar al mundo y volvernos competitivos dentro del mundo? La gran oportunidad, porque estamos en la era digital, y esta es una era digital global, que a diferencia de las anteriores revoluciones, como la revolución industrial en el siglo XVIII, hoy en día todo el mundo globalmente tiene la capacidad a través de estos servicios de comunicaciones de llegar a lo que está pasando en todas partes del mundo. Esa es una oportunidad extraordinaria y es una oportunidad de supervivencia. No es que quisiéramos optimizar realmente lo que está pasando, es que tenemos que hacerlo para salir de este círculo de commodities donde estamos metidos y con el cual no va a ser posible desarrollar al país. Y quisiera resaltar, porque también podríamos hablar de esto algunas horas, pero quisiera resaltar algunos temas. Nuestros colegas y el presentador en la sesión anterior han hablado de la penetración, particularmente a través del móvil, que le ha permitido a más del 100% de los colombianos llegar a tener algún tipo de acceso. Básico, fundamentalmente a través de voz. En términos de datos no es tan bueno todavía, estamos empezando ese proceso. Tenemos 126% móviles con respecto a colombianos. Ya que hemos llegado a esas metas, tenemos que profundizarlas en otros aspectos, mejorar muchísimo más la calidad de ese acceso. Es algo parecido a los retos que tenemos en salud, en educación, donde hemos llegado a tener muy buenas coberturas, pero hace falta mejorar la calidad del servicio. En el caso particular nuestro, como les decía, en ETV somos una empresa que ha enfatizado el acceso a través de las líneas fijas. Tenemos también negocios de celulares, pero nuestra prioridad es tener esa autopista digital la mejor que puede existir. Y tenemos una red de fibra óptica que permite dar servicios de muchísima mayor velocidad de lo que están disponibles en otros lados. Obviamente también nos gustaría hacer inversiones en otros temas, pero el peso de la inversión, como discutíamos, es tan pesado que hay que establecer las prioridades y mejorar la calidad de lo que estamos haciendo. Y retomo algunos de los puntos que acaban de decir en este momento y estamos dispuestos obviamente a hacer lo que sea necesario para desarrollar esos ecosistemas digitales y ser autocríticos también.
¿Qué tenemos que mejorar? Por ejemplo, tenemos que mejorar nuestra atención al consumidor. El gobierno mismo tiene que empezar a pensar de qué manera va a estimular a las diferentes empresas con un cambio de los procesos que hay hasta el momento, que son muy regulatorios y se enfocan en temas como los PQR, pero nunca hay una discusión de cómo el gremio, cómo la industria está protegiendo al consumidor y dándole lo que necesita. Y paro aquí porque pues, seguiríamos en la Muchas misma gracias, línea. Jorge. Jaime, tú comentaste antes en tu presentación, bueno, que Internexa es un poco, trabaja con ello, es un carrier de carriers. En estos aspectos de digitalización o de convertirse en una empresa digital, un proveedor de servicio digital, ¿ustedes están teniendo en cuenta o tienen alguna estrategia definida para lo que es la virtualización de la red, en esto que está de moda ahora, de NFV, Service Defined Network? ¿Tienen alguna estrategia para poder trabajar en esta? Claro, claro que sí. Internexa, como todo, ahora decía Jorge que dependemos de una industria completamente comoditizada. Bueno, nuestro negocio también está comoditizado en sus productos. En la medida en que nosotros hemos visto que estamos todos vendiendo más de lo mismo, tenemos que empezar a buscar unas soluciones alternativas que nos permitan factores diferenciadores y entregarle más valor agregado a nuestros clientes. En ese orden de ideas, Internexa, además de continuar ofreciendo sus servicios de carrier, está incursionando en un mundo que es el mundo empresarial. Y cuando uno visita a los clientes del mundo empresarial, lo primero que le preguntan y lo primero que casi que le exigen a uno es cómo me va a ayudar a reducir mis costos para ser más competitivo. El mundo de la virtualización de las redes, la virtualización de las máquinas es lo que va a permitir en cierta medida que nosotros podamos ofrecer parte de ese valor que nuestros clientes quieren para su optimización de costos. Y eso va de la mano de la digitalización, eso va de la mano de todo lo que nuestros clientes necesitan para poder hacer más eficiente la economía colombiana y poder dejar de vender solo commodities para ir a vender productos terminados y más elaborados en el mundo. Mientras nosotros no seamos capaces de acompañar a la industria en su modernización, no vamos a poder tener un país competitivo. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que nosotros mismos optimizar nuestras redes, virtualizándolas. Nosotros tenemos que convertirnos también en compañías muy digitales, tampoco es que seamos los más digitales, estamos aprendiendo y estamos desarrollándonos a nuestro interior como compañías digitales. Nuestro grupo empresarial ISA viene en un proyecto muy fuerte para digitalizar toda la organización y en ese sentido pues todo ese aprendizaje y toda esa enseñanza la queremos nosotros transmitir a nuestros clientes para poder ofrecer servicios de alta calidad y con muy buenos costos. Muchas gracias, Jaime. Voy a entrar al mercado B2C, B2B. Entonces por ahí les pregunto, no sé si seleccionaron yo o ustedes, quién. Pero me gustaría saber en el segmento B2C, por ahí sí arranco contigo, José. ¿Cuáles son los aspectos claves de esta transformación digital, específicamente en el segmento B2C? Bueno, yo creo que ahí la palabra sería evolución. ¿Evolución de quiénes? Evolución del consumidor, evolución de las empresas que prestamos servicios, evolución del mercado y finalmente evolución del Estado, de las instituciones. Yo creo que si esas cuatro evoluciones se dan a un paso constante, puede haber un cambio significativo. Si el consumidor, que yo creo que hoy el consumidor va bastante rápido, las empresas estamos tratando de mantenernos probablemente a la altura de las necesidades de los consumidores. Ya el consumidor nos ha demostrado que utiliza servicios digitales, que está dispuesto a comprar digitalmente, que está dispuesto a ver contenido, está dispuesto a utilizar medios digitales de distintas formas. Las empresas estamos corriendo para prestar probablemente los mejores servicios y adelantarnos un poco a esos consumidores en muchos de estos casos. Después, el mercado. El mercado, lo bonito del mercado es que ya cuando entras a una economía digital, ya no es Colombia. El mercado está mucho más allá. Entonces, ya el consumidor no es el consumidor colombiano, es el consumidor de Latinoamérica, es el consumidor del mundo en algunos casos, dependiendo del servicio. Entonces, yo creo que ahí tenemos que estar, ahí es donde viene, creo que la evolución también del Estado. El Estado tiene que permitir
podernos mover a través de fronteras para prestar servicios a través de estas fronteras que en el mundo digital realmente no existen. Y yo creo que ahí es donde tenemos todos que dar un paso adelante y todos mantener un poco la velocidad. Y yo creo por eso evolución y la velocidad de la evolución. Muy bien, gracias. ¿Alguien más de B2C? Marcelo. Yo quiero hablar un poquito, algo distinto a lo que estamos acostumbrados en el negocio. Para mí la transformación digital o la evolución de nuestros usuarios finales arranca un paso antes, que es la correcta apropiación del Internet. Para todos los que estamos acá, el Internet forma parte de nuestros días, hacemos transacciones bancarias, pedimos el taxi, todo a través del celular. Pero algunos números que compartíamos, más del 80% del estrato 5 y 6 está conectado, menos del 20% del estrato 1 está conectado en Colombia. Entonces, uno llega con Internet y es muy importante la correcta apropiación. Por eso nosotros en Tigo Une hicimos como empresa privada el primer estudio en Latinoamérica para poder entender a profundidad la correcta apropiación del Internet en Colombia. Es un estudio que hicimos a niños y jóvenes de 9 a 16 años con 97% de confianza a nivel nacional y los números son preocupantes. Entonces, le comparto dos para que tengamos una idea de la dimensión. El 41% de ellos nos dijo que tiene un uso excesivo del Internet. ¿Qué significa uso excesivo del Internet? Ha dejado de comer, dormir, ha dejado de estar con sus padres, ha dejado de estudiar. Perdón, ¿qué rango dijiste de edades? De 9 a 16 años, 50% niños y niñas. Y tenemos la información por región. He recorrido el país con mi equipo y fuimos a Cartagena a explicar, y los números son parecidos, pero hay algunos temas distintos. El 35% de los niños ha dicho que ha recibido, enviado o visto una imagen con contenido sexual. El 30% ha dicho que ha conocido a alguien que no conocía a través de Internet. Y eso es para todos los que estamos aquí, porque todos somos papás, tíos, abuelos. Entonces, creo que la transformación digital comienza un paso antes. En nuestro programa de responsabilidad social es el uso responsable y creativo del Internet para que podamos potenciar a nuestros niños y jóvenes que, como dijo Jaime, son el futuro y arrancan hoy como ciudadanos digitales en una correcta apropiación de la tecnología. Hablábamos de los docentes. Le preguntamos a estos niños y jóvenes, cuando tenés un problema, una duda, algo en Internet, ¿a quién acudís? 41% a los papás, 56% a los profesores. Los docentes son un elemento clave en nuestro proceso de transformación digital, pero que empieza con la apropiación correcta de la tecnología. Todos los números de estos estudios los tenemos en un sitio disponible, no es solo para nuestros clientes, contigoconectado.com. Tenemos una tarea enorme en la educación y en la apropiación correcta del Internet para que después hablemos de transformación, negocios, multiplicación y todo lo que viene por detrás, que los que estamos aquí en esta audiencia lo conocemos y lo usamos todos los días. Pero hay un paso antes en gente que hoy no tiene el acceso, no tiene la capacidad y que cuando tiene el acceso no tiene el suficiente nivel para poder entender cómo apropiarse correctamente de la tecnología. Muy interesante, ¿no? Te iba a preguntar dónde se podía ver, pero ya dijiste, porque te da un aspecto diferente a lo que uno piensa cuando piensa en el mercado B2C. Juan Carlos. Solamente hacer un comentario al respecto del B2C. Y yo creo que uno de los, posiblemente pues nosotros estamos enfocados en algunos de los mensajes que nos dio el presidente Duque ayer en términos de inversión, en términos de la infraestructura como la base para generar la innovación. Pero mencionó algo ayer muy importante, y hablando del B2C, es el tema de esta nueva función en Presidencia de la República, donde va a haber un alto consejero que estará viendo justamente la transformación digital a nivel de gobierno. Y ese es un elemento fundamental, sin duda, y ayer creo que lo decían, que el ejemplo comienza en casa y el gobierno tiene que poner ese ejemplo al respecto de cómo
el mismo gobierno se transforma digitalmente para prestarle servicios al ciudadano en forma digital. Creo que el otro comentario que quisiera hacer adicional a ese, y el cual pues efectivamente tendremos que acompañar como industria, pues yo creo que va relacionado con algo que hemos venido hablando como un dolor de la industria, como un dolor de las empresas que tenemos que resolver, definido un poco por ese incremento en la demanda, en el tráfico, en el cual uno nunca se debería quejar con eso. Imposible que una empresa se pueda quejar de que la gente quiera usar cada día más su producto. Imposible mejor situación. La situación que no es tan buena es cuando uno no puede cobrar por esos servicios. Y eso es efectivamente algo que está sucediendo. Está sucediendo porque hay muchos nuevos actores. Esto es una representación de eso mismo en un ecosistema digital. A mí me alegra mucho venir a este Andicom y ver un montón de nuevas empresas pequeñas y medianas que están creciendo, que un poco es el resultado justamente de lo que posiblemente hablaba yo anteriormente, y es en la medida en que la infraestructura y las capacidades y las inversiones se hagan, esa innovación va a venir. Y también creo que es un mensaje que nos dio el presidente Duque ayer al respecto de cómo buscar dentro de la estructura del gobierno generar esa innovación. Para nosotros como empresas de telecomunicaciones, telcos, inclusive lo hacemos. Tenemos que entrar a competir con los Spotify, con los Netflix del mundo, por ejemplo, prestando en el caso nuestro, lo digo como ejemplo, un caso de servicios como Claro Video o Claro Música, de tal forma que esos ingresos efectivamente terminen también siendo parte del motor de generar esas inversiones y esa intensividad en CAPEX que tenemos que hacer. Y ahí hay un elemento de business to consumer muy importante. Hay un elemento de